Sometimes alone. Sometimes the load I carry seems more than I can take. When I'm down in dreary water or a flood of deep heartache, it's true these trials and sufferings I learn His strength is free, and through the flood I have found His love grows deeper still. When I find myself, I'm sinking so deep that I can stand. This way He reaches deeper still and holds me with His hand. Sometimes the storm we go through are somehow part of its way. But through the flood I have found His love grows deeper still. This is not the first time, and He won't be the last. 'Cause I know my God, He's faithful, and soon this storm will pass. It's true, these trials and sufferings I learn His strength is real, and that's when it proves once again His love is deeper still. When I find myself, I'm sinking so deep that I can stand. This way He reaches deeper still and holds me with His hand. Sometimes the storm we go through are somehow part of His way. But through the flood I have found His love grows deeper still. I'm sinking so deep that I can stay. That's when He reaches deeper still and holds me with His hand. Sometimes the storm we go through are somehow part of His way. But through the flood I have found His love grows deeper still. The flood I have found His love grows deeper still. Muchísimas gracias. Amén por ese himno tan hermoso. Bien, vamos a empezar entonces. Los invito a una oración silenciosa. ¿Me acompañan de rodillas, por favor? Amén.
Amén. Bien. Entonces, quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes y voy a compartir una pantalla con ustedes en la cual vamos a trabajar, ¿ok? A ver, ¿dónde estás? Un minutito. Ahora mismo. Ok. Bueno, esta es la pantalla con la que vamos a trabajar y solamente coloqué el título porque lo que quiero es que vayamos construyendo el tema con ustedes. Bien, mi presentación se va a tratar sobre el pecado de Caín. Tal vez para muchos parezca como algo que ya han estudiado y posiblemente sí lo hayan estudiado y que ya lo conocen, pero he tratado de entrar más a profundidad en este tema y poder ver cosas que realmente nos van a ayudar a entender mejor esta historia. ¿Ok? Bien. Nosotros, ¿qué entendemos de la historia de Caín y Abel? Sabemos que cuando empezó la historia del Edén, o si podemos trazar una línea aquí, vamos a ver que la historia comienza con 3 personajes. Bueno, vamos a hacernos el énfasis en estos 3 personajes, ¿ok? Y vamos a ver cómo nos lleva a través de todos los eventos. Vamos a hablar de Adán. Vamos a hablar de Caín, que fue su primer hijo. Vamos a hablar de Lamec. Y vamos a hablar de Noé. A ver. Perdón, voy a borrar el de este y vamos a ir directamente a Noé. Ok. Entonces, nosotros sabemos que cuando estábamos en el Edén, aquí tenemos la historia del Edén antes, teníamos un sistema de igualdad que Dios había colocado, ¿ok? Y ustedes van a poderlos ver esto en las presentaciones de Marco y también de Edita, pero vamos a ver que cuando Dios le da a Adán esa autoridad en Génesis de que él sería, que él gobernaría, digamos, el Edén o estaría a cargo del Edén, era no solamente para Adán, sino también era una orden que recibía Eva al mismo tiempo porque era su compañera, era su ayuda idónea. Y así como le fue encargada el dominio de la tierra, el control del jardín, del huerto del Edén, de nombrar los animales, era también la tarea de Eva con Adán. No era una tarea solamente de Adán, sino de los dos. Entonces vemos que la historia comienza con un sistema de igualdad. Pero ese sistema de igualdad cambia cuando se introduce el pecado. ¿Ok? Y con el pecado se introduce también el patriarcado. Se introduce el patriarcado porque se empieza a marcar como la jerarquía, o sea, el liderazgo, ¿no? ¿Quién es superior entre ellos dos? También se introduce, se me fue. Déjenme ver. Se introduce la sumisión. Ok. La sumisión de la mujer. Pero nosotros vamos a entender que eso es a través del pecado de Adán en el Edén. Primero acá tenemos el Edén y el Edén está todo completamente en un sistema de igualdad
luego se introduce el pecado de Adán. Adán tiene que salir fuera del Edén, es sacado del huerto del Edén para que él pueda vivir. Y cuando ellos están fuera del Edén, ellos, como dice en Génesis 3, Adán conoce a su mujer, conoció a Eva, entonces eso quiere decir que ellos engendran un hijo y ese hijo es Caín. Caín llega a ser su primogénito. Y yo me estuve preguntando y estuve discutiendo con una persona, ¿por qué era que es tan importante para la cultura hebrea, para la cultura judía, para la cultura oriental en general? ¿Por qué es tan importante el primogénito? O sea, ¿por qué es tan relevante para ellos el primogénito? ¿Por qué es tan significativo? Y espero que ustedes también empiecen a cuestionarse sobre esa pregunta. Pero nosotros tenemos que cuando Caín nace, para ellos era como, bueno, era importante para ellos, era el fruto de su primera, o sea, era el fruto de su relación, de ellos mismos. Cuando nosotros tenemos la historia de Adán, nosotros vemos que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Tenía la imagen y la semejanza de Dios, era su hijo de Dios, creación de sus manos. Pero entonces, cuando Adán y Eva salen fuera del huerto, y ellos están bajo la condición pecaminosa, su naturaleza ya se había modificado por esa decisión que ellos tomaron de no obedecer no mantenerse firme en los preceptos de Dios. Y entonces cuando Adán se llega a su mujer, cuando la conoce, como dice el texto, ellos producen un hijo, y ese hijo es Caín. Y Caín lleva la esencia o la naturaleza de ellos dos, la naturaleza caída. Ya no lleva la naturaleza que Adán poseía, ¿ok? La que Dios le había dado. Ellos llevan la naturaleza de Dios. Y quiero compartir con ustedes una cita para que nosotros podamos ver. Y tal vez eso nos ayude a comprender cuál era la importancia de la primogenitura de ellos. Okay. Ok. Está un poco grande. Y yo voy a reducirlo un poquito. Espero que todos puedan verlo ahí. Ok. Leyendo esta cita, solo me interesa rescatar unas partes. Dice, Adán tuvo otro hijo, bueno, en este caso que era el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. Y se está refiriendo a Set, ¿ok? El nombre de este hijo era Set, significaba señalado o compensación. Pues dijo la madre, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set aventajaba en estatura a Caín y a Abel, y se parecía a su padre Adán más que a sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación se dice que Adán, acerca de la creación de Adán se dice que a la semejanza de Dios lo hizo, pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ok, esta cita, esta parte de aquí que me parece bastante relevante que nosotros entendemos, es lo que nos ayuda a entender por qué es tan importante para la cultura oriental la primogenitura. Y ya es algo que realmente no solamente es tan relevante dentro de la cultura oriental, sino en cada cultura, que es importante el hijo mayor. Y esto era lo que había dado inicio, esa apreciación, ese valor por esa tu creación, había dado inicio a
a un sistema patriarcal. Y vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Era este sentido el hecho que ellos apreciaban tanto la primogenitura, por eso era tan significativa para ellos. Bien, entonces, para continuar esta historia, nosotros tenemos que pensar, ahora, ¿cómo es que Elena White ve la relación Caín y Abel? Nosotros sabemos que por la historia, que no es una historia tan agradable, ¿no? Porque vemos que Dios demanda de ellos las mismas cosas. Caín y Abel son tanto hijo de Adán y Eva y vivían en condiciones de iguales. Habían recibido las mismas oportunidades y no había ventaja sobre ellos. Pero cuando Dios demanda de ellos hacer un sacrificio, hacer una ofrenda, ambos hacen lo mismo. Y quiero que podamos ver y comparar esto. Caín sí hace lo siguiente. Él obedece a Dios en ese sentido. Hagan un altar. Él bien, hacen el altar. Él dice, ofrecedme una ofrenda, hacedme una ofrenda. Vamos a poner solamente ofrenda. Ok, Caín tiene una ofrenda. Pero le dice que la ofrenda tiene que ser un cordero. Y ahí ya Caín no tiene un cordero. ¿Qué es lo que tiene Caín? Tiene su cosecha. Los primeros frutos de su cosecha. Esto es Caín. ¿Ok? Ahora, vamos a ver con Abel. Con Abel es algo muy similar. Abel presenta a Dios lo siguiente. Él presenta el altar. Él también presenta una ofrenda. Y él sí presenta un cordero. Y el cordero era importante porque tenía que, según las indicaciones de Dios, esa ofrenda tenía que derramarse una sangre que simbolizaba algo. Entonces era importante. Entonces, cuando vemos el tipo de obediencia que habían ejercido los dos hermanos, uno estaba 100% de acuerdo a Dios y otro estaba parcialmente de acuerdo con la voluntad de Dios, como Dios había dado las instrucciones. Y Adán, al hacer esta diferencia, que la voy a marcar así, al hacer esta diferencia, estaba cambiando las instrucciones de Dios, estaba oponiéndose a Dios, estaba mostrando una rebeldía hacia Dios. Es como decía, está bien, es como yo veo que Dios puede mejorar. Es como en su mentalidad de Caín, creía que sus métodos o sus planes tenían supremacía por ser el primogénito, porque él era el mayor y supuestamente Abel tenía que seguir los consejos de su hermano. ¿Se dan cuenta? En su mentalidad también se había engrandecido. Ok, gracias. En su mentalidad, él estaba expresando su autoengrandecimiento de sí mismo, su orgullo superior sobre sí mismo por ser el primogénito, por pensar que puede sugerir algo a Dios en esta situación. Si nosotros vemos un poquito qué es lo que Elena White nos dice de esta historia, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Me voy a pasar a la siguiente cita. Vemos en Patriarcas y Profetas cómo es que Elena White ve esta historia. Y ella dice, y voy a leer solamente la parte que realmente me interesa rescatar. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel,
se enfureció tanto que le quitó la vida. Entonces, después de que ofrecieron ofrendas y que la ofrenda que Caín había ofrecido no fue consumida, no fue recibida, entonces ellos entran en una disputa, en una discusión. De hecho, antes de que ocurra el homicidio, Caín lo que hace es invitar a su hermano a un paseo en el campo y ahí trata de convencerlo, porque él dice, trata de convencerlo a su rebelión y hacer que Abel acepte lo que él estaba proponiendo, que él estaba viendo que no era malo ofrecer su vida, porque igual estaba ofreciendo lo mejor que tenía, ¿ok? Y es importante que nosotros entendamos este concepto de, a ver, de Caín, perdón, cuando Caín ve que no puede convencer a su hermano porque Abel con mucha paciencia, con mucha bondad, con mucho amor, él trató de explicarle a Caín que lo que estaba haciendo estaba errado. Pero Caín en ese paseo expresó también sus murmuraciones hacia Dios, expresó sus pensamientos hacia Dios, que él se sentía que no era justo la sentencia o el castigo, la maldición que había puesto sobre los padres, que Dios estaba como siendo demasiado severo para él. Entonces, Abel defiende la justicia y la bondad de Dios y indicó a Caín su error al tratar de querer hacer las cosas a su propia manera. Trató de convencerle de que el mal estaba en él, en Caín, en su espíritu de murmuración, en su espíritu de queja, estaba en Caín. Pero todo esto le recordó la infinita misericordia. A Abel dice, le recordó la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida de sus padres cuando pudo haberlos castigado. Él lo insistió en que Dios realmente los amaba tanto a Adán, a Eva, como a ellos mismos. ¿Ok? Pues de otra manera, no hubiese entregado a su hijo santo e inocente para que sufriera el castigo que ellos merecían. Todo esto aumentó la ira de Caín, porque de repente en sí mismo estaba, mi hermano menor está enseñando, cuando siendo él, tiene que ser el que recibe la instrucción o la guía al que sea dirigido por el primogénito, yo debería dirigirlo, pero ahora él me está dirigiendo y esto le encendió una ira dentro de él, dentro de Caín. La razón y la conciencia le decían a Caín que Abel estaba en lo cierto, pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora disentir con él y ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión. En la furia de su pasión, le dio muerte a su hermano. Y la voy a copiar ahorita. Estas son citas de Patriarcas y Profeta. Aquí. Y quiero que ustedes puedan ver. Con mansedumbre defendió la justicia y la bondad de Dios. Indicó a Caín su error. Y después dice, la razón y la conciencia de Abel estaban en lo cierto, pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba disentir con él, y al ver que no lograba despertar su simpatía hacia su rebelión, en furia le dio muerte a su hermano. Preguntamos, ¿cuál fue la razón por la cual Caín mató a su hermano? Entonces vamos viendo un poquito todo este panorama. Primero, estaba en ese modelo patriarcal de ser el primogénito, que eso es el orgullo de los hombres, del ser humano, porque es el fruto de su propia esencia, podemos decir, fruto de sus manos, ¿ok? Igual que la ofrenda que Caín tenía para Dios era fruto de sus manos. En cambio, lo que Abel estaba presentando era un cordero, sí, que él cuidaba, sí, pero no era fruto de sus manos, no era una obra de sus manos. Era simplemente otra criatura de otro animalito.
no era algo que él había creado. Y pues esto era lo que ofendía a Adán. Entonces, cuando hablamos de la primogenitura, hablamos de esto, de lo que hemos creado con nuestras manos. ¿Ok? Y eso era lo que realmente empezaba a ofender. Bien. Solange, disculpa que te interrumpa. Ujú. No sé si es tu micrófono el que está haciendo bastante ruido, si hay algo allí, o las personas Hay un micrófono, yo tienen... también lo escucho y me desconcentra un poco. Sí, perdón, no sé, es que yo no quería eso. Gracias. Que por favor todos apaguemos los micrófonos mientras estás aquí dando la clase y perdón ya. Sí, justamente era lo que le iba a decir, que se oye mucho ruido. Sí, hay algo que está ahí. Ok, gracias. Entonces vemos que Caín fue provocado por su hermano menor que presumía enseñarle, eso era su pensamiento que estaba en la mentalidad de Caín, que él se sentía provocado, que su hermano menor estaba presumiendo enseñarle algo que él debería haberle enseñado y que como hermano menor él le debía ese respeto, esa obediencia al primogénito por ser el mayor. Entonces él estaba reclamando una posición, ¿ok? Una situación, era una cuestión, una situación de poder en esta historia. Bien, cuando esto ocurre, él da muerte a su hermano y la muerte de su hermano, Elena White usa esta palabra que es fratricida, que sería muerte a un familiar fraterno. O sea, es la primera muerte de un ser humano en la historia, la muerte de Caín. Y nosotros tenemos que entender, ocurre dentro del seno del hogar. Y esto son detalles que quiero que ustedes tengan presente porque si no es hoy, mañana lo vamos a ver a profundidad. Bien, entonces, a pesar de su rebelión, de su pecado, Dios no lo deja a él desamparado. Entonces, él lo cuestiona, trata de ayudar a Caín y le pregunta lo siguiente. Le pregunta, esta es la palabra que Elena White usa, fratricida. ¿Ok? Caín tuvo pronto que rendir cuentas de su delito. Y cuando Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él le respondió, no sé. Y con el no sé, él estaba demostrando una rebelión a esa pregunta, porque él sabía que la pregunta ya venía, ya Dios sabía, ya se había enterado. Pero todavía Dios es muy paciente con él y le dice, él todavía responde, dice, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y fíjense, la respuesta, o sea, la pregunta con la que responde, es una pregunta que tal vez nosotros nos tenemos que hacer. El rol de primogénito no solamente te daba esa ventaja, sino también te daba esa responsabilidad. No era solamente provecho de honra o respeto de tus hermanos menores, sino que también implicaba la responsabilidad de sí ser guarda de tus hermanos menores. Y en esa misión también él falla, ¿ok? Caín se había envilecido tanto, dice Elena White, que el pecado que había perdido, se había envilecido tanto en el pecado, perdón, que había perdido la noción de la continua misericordia de Dios y de su grandeza y omnipresencia. Así que recurrió a la mentira para ocultar su culpa. Él, o sea, por la rabia, contención y las murmuraciones que había estado cultivando en su corazón, él realmente olvidó que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente y que lo estaba ahí. O sea, él se había olvidado que en todo momento estaba la presencia de Dios con ellos. Y así que él trata de ocultar eso a través de la mentira. Pero Elena White continúa la historia y nos dice lo siguiente.
Dice, nuevamente, el Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Lo vuelve a cuestionar, pero ahora de una forma más directa, como no dándole la opción a que él siga mintiendo, que sepa que ya Dios sabe y que no tiene por qué ocultarle las cosas. Pero con toda la paciencia, con todo el amor, el Señor está llevándolo a que confiese su pecado. No es cómodo, no es agradable, pero es necesario para que lo puedan ayudar. Entonces le dice, ¿qué has hecho? La voz y la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Había tenido tiempo para reflexionar, conocía la enormidad de la acción que había cometido y la mentira que se había valido para esconder su crimen. Pero seguía en su rebeldía y la sentencia no se hizo esperar. Entonces la voz divina que antes había oído en tono de súplica y amonestación pronunció las terribles palabras. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces vemos aquí que por segunda vez, causa del pecado de Caín, la tierra es maldecida. Una segunda vez. La primera vez fue con la maldición que pesaba sobre Caín, sobre Adán, y la segunda vez con Caín. Es por segunda vez que la tierra recibe una maldición. Pero también aplicaba la maldición de Caín, y estos eran los frutos. Esta era la maldición. También eran tres cosas que necesitan recordar para que entremos a más detalle. Él dice, la tierra no te volverá a dar frutos. Errante y extranjero serás en tierras de ellas. Ahora, vamos a entrar un poquito. Si nosotros vemos un poco a la historia y nos preguntamos, ¿será que Caín, después de recibir la maldición, él entiende, se arrepiente? Vean, Elena White dice lo siguiente: aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio la oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en el jefe de un linaje de osados y reprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Entonces, quiero que nosotros veamos en esta cita lo siguiente. Dios le perdona la vida a él, lo lleva a que le brinda una oportunidad para que él se confiese, para que él se arrepienta, pero Caín, en vez de arrepentirse, le hace endurecer su corazón. Y quiero que recuerden que parte de la razón la cual él empieza a endurecer su corazón es porque había un espíritu de murmuración y él estaba en descontento. Y en vez de hablar con Dios sobre ese descontento y que Dios le pudiese explicar, lo que hizo fue como que guardarlo, eso empezó como que a germinarse dentro de él. Es el mismo proceder que lo que pasó con Lucifer en el cielo. En vez de hablarlo, él lo empezó a madurar en mente humana, empezó como ya con la naturaleza pecaminosa que tenía aquí, ya empezó como que a alimentarse de esas ideas conspiratorias, podemos decir. Pero había ahí. Pero Elena White, siguiendo la historia, nos habla de que el quinto descendiente de Caín, después de que vemos aquí en la historia de Caín que se introduce el pecado, la sumisión, también se introduce lo que es el homicidio. ¿Ok? Y es un homicidio, como dijimos, fraternal, o sea, que ocurre dentro del seno de la familia. Bien,
Si vamos un poquito más adelante en la historia, vamos a encontrar la historia de Lamec. Lamec era el quinto descendiente de Caín. Y él va introduciendo él introduce la poligamia. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Génesis 4. Los que tengan en sus Biblias me pueden acompañar con la lectura. Por un minuto voy a apagar mi video. Okay. En el versículo 18 o 19 directamente, vamos al versículo 19. Gracias. Vemos lo siguiente. Lamec, perdón, versículo ahorita. Minuto. Ok. Vamos a ver en el versículo en el capítulo 4, la historia de Lamec. ¿Sí? Solo que no encuentro esa parte. Versículo 19. En el versículo 19 dice lo siguiente. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Entonces nosotros vemos que en la historia o en el versículo 19 de Génesis 4, vemos cómo se introduce la poligamia. ¿Ok? Él va a introducir. Y cuando vemos lo que Elena White dice sobre esto, Elena White nos dice lo siguiente. Un minuto. Ok, no encuentro la cita a la mano. Parece que la puse abajo. Pero dice, Elena White dice que Lamec introduce la poligamia y que él era el quinto descendiente de Caín. ¿Ok? Entonces, vemos aquí. También Elena White antes nos había dicho, no sé si ustedes han leído el Patriarcas y Profetas, pero en Patriarcas y Profetas nos dice que Caín odiaba a Abel, a su hermano. Aquel que debía ser su guarda, en realidad odiaba a su hermano. Y ese odio nace con la idea de que él, el hermano menor, le estaba enseñando, o sea, presumía estar enseñándole al hermano mayor. Y eso como que ofendía mucho a él. Entonces, él da muerte a su hermano, pero también Elena White dice que cuando él da muerte a su hermano, en realidad él le da muerte porque cuando él intenta convencerlo para su rebelión, para ponerlo de su lado, Abel no acepta. Entonces, básicamente, Caín se da cuenta que no puede controlar o someter a sus ideas a su hermano menor, entonces eso es lo que lo lleva a despertar en una ira hacia él, en un odio que lo lleva a matarlo. ¿Ok? Entonces vemos los elementos del odio y el intento de controlar a su hermano, de someterlo a sus ideas, a sus pensamientos. Entonces, cuando vemos la historia de Lamec introduce la poligamia. A todos los pecados que ya habían de la desobediencia, el crimen, ahora entra la poligamia. Y yo quiero hacer un énfasis aquí en la poligamia porque nosotros todos entendemos que la poligamia está mal y es como irrespetuosa, es un abuso a la mujer, pero quiero que nosotros entendamos lo siguiente.
Si leemos el versículo 19, él dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres. Y esta palabra tomó para sí 2 mujeres significa que en realidad él las obtuvo por la fuerza y la mujer no tenía opción. Como se adueñó, se empoderó de esas mujeres, las tomó como una posesión. Y si seguimos leyendo en el versículo 22, dice lo siguiente, y el versículo 20 en adelante, perdón, dice, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que estaban en sus tiendas. Versículo 22 dice, Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a la hermana de Tubal-Caín, que fue Naa. ¿Ok? Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Ahora, aquí en español, la palabra mataré está en futuro, pero en realidad esto fue como que ya maté en inglés. En inglés dice como que él sí ya mató a un hombre y luego mata a un joven. Y esta palabra joven hace referencia como a un joven, adolescente o joven en sí, o a un niño. ¿Ok? Entonces, quiero llevarlos un poquito a esta idea de que tomó para sí 2 mujeres y en el versículo 23 él se refiere a ellas como mujeres de Lamec. Entonces, vemos que ese acto de tomar las 2 mujeres fue como una posesión. Entonces, esto nosotros sabemos que bajo la luz en la que nosotros vivimos, él tenía la idea de, o sea, él adopta la idea o el concepto, introduce el concepto de que las mujeres son una posesión y son inferior a los hombres. ¿Y cómo se da esto? Esto se da porque en la historia que ellos vienen arrastrando desde el pecado de Adán y Eva habían cometido el pecado de desobediencia. Pero quien cometió primero el pecado fue Eva. Entonces, cuando ellos reciben la sentencia de Dios, la maldición, ellos se muestran arrepentidos y por eso Dios está con ellos después, los deja fuera, pero está con ellos todo el tiempo. Y también vemos que, si leemos en Patriarcas y Profeta, Elena White dice que Adán, que ellos se arrepienten. ¿Ok? No menciona a Eva, pero ellos se arrepienten. Entonces, había ese sentimiento de culpa dentro de ellos, en especial también dentro de Eva, porque Eva fue la que inició. Entonces, ese sentimiento de vulnerabilidad es lo que lleva a que ellos hacerles pensar a las mujeres que ellas serían que ellas son las culpables y que merecen ser castigadas, merecen que un hombre como que las controle, las posea para que puedan ser firmes en su posición. Entonces ellos se apoderan o se aprovechan, se puede decir, de un momento de vulnerabilidad de las mujeres, que en ese momento están con un sentimiento de culpa, que en realidad es remordimiento, que es arrepentimiento, ¿ok? Y de esto se aprovecha este hombre y toma estas 2 mujeres, su posesión, las toma para sí como esposas. Pero en la forma en que se refiere en el versículo 23, él dice, oíd mi voz, mujeres. Y le dice, escuchad mi dicho. Es como si él estuviera amenazando, amedrentando a las mujeres. Le dice, escuchen lo que les voy a decir porque no lo voy a repetir 2 veces. Pero él lo dice 2 veces y deja claro en la frase que son ellas ya, como él las tomó, ellas ya son posesión de él. Son su propiedad y las trata como un objeto, ¿ok? Y él dice que por cualquier cosa, él dice que un varón mataré por una herida. O sea, si fuese infiel, si alguna cosa, él no tiene pena matar. Después, también a un niño. Si quedasen embarazada, puede ser un joven o un niño, pero si quedasen embarazada, él también no tendría pena. Él va a matar. ¿Y o sea, yo me puse a pensar, ¿qué es lo que le da a este hombre tanto osadía para hablar así tan abiertamente de un homicidio como si fuese algo liviano? Y es esto,
que si leemos el versículo 24 y 25, él dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 será vengado. Entonces, quiero que veamos. Cuando Caín recibe la sentencia de Dios de que él iba a ser errante y su tierra no le iba a producir los mismos frutos y que él sería peregrino, entonces nosotros entendemos que Caín dice, bueno, entiendo la sentencia, entiendo, pero no quiero estar en la casa de mis padres. Entonces él decide alejarse. En vez de permanecer, él se quiere ir de la casa de sus padres. Y él dice, pero cuando alguien me vea, me va a querer matar, porque él entendía la gravedad de lo que había hecho. Que si él mataba, él también tenía que morir, porque alguien iba a querer vengar al hermano, vengar a Abel. Entonces, sobre él, Dios coloca un cierto tipo de protección y él dice, no, cualquiera que intentase matar a Caín, 70 veces 7 caerá una maldición sobre, 7 veces, habrá una maldición de 7 veces más sobre aquel que matase a Caín. Y esto era o sea, nosotros tenemos que preguntarnos por qué Dios desea preservar su vida y encima provee cierto tipo de protección para Caín, después de lo que había hecho. Entonces, bueno, les voy a dejar todavía con ese pensamiento en sus cabezas, pero quiero que vamos adentrándonos en la historia. Cuando Lamec cita esto a sus mujeres, él les dice, toma la osadía de citar a Dios y tergiversar los textos. Entonces, yo quiero que vean que esa forma, ese concepto de que la mujer debe someterse al hombre, no es algo que Dios permitió, es algo que el hombre ideó. Lamec lo toma por primera vez y Lamec era descendiente de Caín. Entonces, desde la simiente pecaminosa o corrompida es de donde vienen todos esos conceptos. Y eso es importante que lo podamos ver, porque eso nos aclara de que Dios no fue quien estipuló esas leyes, aunque después Él las da como para que se rijan, porque deja que los hombres se gobiernen bajo su propio concepto, pero les va a mostrar con el tiempo las consecuencias de sus acciones. ¿Ok? Bien. Entonces, él dice que si Caín, por matar a un hombre, su hermano, él obtiene una protección, digamos, o sea, un hombre que lo intente matar a él, va a recibir una maldición de 7 veces. ¿Ok? Y esa maldición, o sea, la gente le temería tanto que no se atreverían a tocar a Caín. Nadie lo va a querer vengar, porque la maldición de Dios va a ser peor sobre ellos. Entonces, este hombre dice, Lamec dice, ahora si yo mato a un hombre, o si mato, por ejemplo, a una mujer, para mí va a haber una protección de 70 veces 7. Por poseer a las mujeres, tomarlas así como yo quise, como 2 mujeres, introducir la poligamia, Dios me va a perdonar 70 veces. Y él empieza a torcer todo lo que Dios dice. Fíjense cómo manipula la situación. Y él dice, ¿por qué? Porque si Caín mató a un hombre que era justo y recibió una protección, yo que estoy matando a una mujer que son la causa del pecado, esa es la mentalidad de Lamec, tendré una protección mayor. Y esa es la idea que deja, que empieza a introducir Lamec en el sistema patriarcal en el cual se desarrolla toda la historia terrenal. Y fíjense que es una completa tergiversación de las palabras de Dios. Pero vamos a continuar en la historia. Quiero llevarlos quiero llevarlos a ver un poquito el significado del nombre de Lamec. Lamec significa poderoso, ¿ok? Y con él, el crimen que había cometido Caín de asesinar se duplica,
se multiplica. Entonces ya no era un asesino, ahora él asesinó a 2 personas. Más agrega el pecado de la poligamia. ¿Ok? Ahí vamos a ver cómo la violencia va en aumento, la anarquía del fuerte sobre el débil va en aumento. Y Elena White dice que también él se jactó de lo que hacía. O sea, encima de lo que estaba causando dolor y todas esas cosas, él realmente como que se alegra, se jacta de eso, se burla de eso. Entonces, cuando nosotros vemos un poquito cómo es que Elena White ve la poligamia, Elena White dice lo siguiente: en la historia de Abraham, la poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse el pecado, Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Y la historia de Abraham no es mucho después. Ya la vamos a encontrar en Génesis 12. A ver. Sí. Génesis 12, 13. Ya vamos a empezar introduciendo la historia de Abraham. Si miramos un poquito más sobre el concepto, Elena White dice que la poligamia se introdujo pronto, bien al comienzo de la historia terrena. Y se introdujo en contra de la disposición divina. Esto algo fue una idea completamente de los hombres, arbitraria. El Señor le dio a Adán una sola esposa, pero después de la caída de los hombres, eligieron seguir sus propios deseos pecaminosos. Como resultado, el crimen y la miseria aumentaron rápidamente. No se respetaron ni el matrimonio ni los derechos de propiedad. Los hombres se regocijaron en la violencia, se deleitaban en la destrucción de sus animales y el uso de la carne como alimento. Los hizo aún más crueles y sanguíneos, hasta que llegaron a considerar la vida humana con indiferencia. Entonces, vemos, la poligamia no solamente tomar 2 mujeres, tener 2 esposas, la poligamia implicaba violencia, implicaba ese espíritu burlesco, menospreciador o que rebajaba. Fíjense que son todos esos los principios de la misoginia, son los principios del sexismo, o sea, la base, las características de estas entidades. ¿Ok? Y Elena White también dice que la poligamia fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. Sin embargo, después del diluvio volvió a generalizarse. Fue un esfuerzo estudiado de Satanás para pervertir el matrimonio, para debilitar sus obligaciones y disminuir su carácter sagrado. De ninguna manera más segura pudo desfigurar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la miseria del vicio. Entonces, Elena White, y hay más textos sobre la poligamia, pero creo que nosotros con eso tenemos suficiente. Esa fue la manera que realmente el pecado que trae la ira de Dios sobre el pueblo antediluviano. Y él después termina destruyendo la tierra con el diluvio. Pero bien, ahora quiero llevarlos a la siguiente historia. Quiero llevarlos a la historia de Noé. Y antes de la historia de Noé tenemos los 120 años, que son los que Noé predica y hace un llamado para que ellos puedan se me fue la palabra, reformarse, ¿ok? Puedan arrepentirse. Pero aquí nosotros en la historia de Noé tenemos el diluvio, ¿ok? Acá están los 120 años de un llamado al arrepentimiento. Y después tenemos la historia de Noé, que es el diluvio. Yo lo voy a hacer así. O con un barquito. Ya. ¿Ok?
Y cuando vemos a la historia de Noé, quiero llevarlos que me acompañen en Génesis 6, Génesis 9, versículos 18 al 25. Y lo vamos a leer de corrido para que todos tengan la historia presente en sus mentes, y de ahí vamos a entrar a los detalles de esta historia. Dice, versículo 18 en adelante. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los ojos y vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de Dios. Serán a sus hermanos, siervo de siervos será a sus hermanos. Mas dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron los días de Noé 950 años, y murió. Bien, entonces, nosotros conocemos esta historia, la historia del diluvio. Y quiero preguntarles, si tal vez ustedes se han cuestionado, ¿por qué al comienzo de la historia se menciona a Cam como siendo el padre de Canaán? Y cuando nosotros estudiamos o investigamos un poquito la cultura oriental, ellos tienen una forma de narrar historias, de contar, y es darles una pista de cómo va a terminar la historia. Entonces les dan como que una clave, una pista, se puede decir. ¿Ok? Y ya nos está diciendo en el comienzo, esto fíjense que de hecho nos recuerda, por ejemplo, al alfa y omega, es el principio, el fin declarado desde el principio. ¿Ok? Tienen esa particularidad dentro de las culturas orientales, de la manera de narrar las historias. Bien. Luego, aquí también menciona a los hijos de Sem, que son los tres, y Sem es el primer descendiente que se menciona en Génesis 6. A ver. No, perdón. En Génesis 5. Si ustedes lean Génesis 15, ustedes van a ver que en la historia de Noé es el primero que se menciona que engendra 3 hijos. Después siempre dicen 1, y después dicen engendró hijas e hijos. Entonces, pero en la historia de Noé sí mencionan 3. ¿Ok? Los últimos 3. Y Elena White dice que de esos 3 se formarían, sería después del diluvio, sería los que llenarían la tierra. De ellos serían los descendientes de la nueva tierra. Serían como los padres de la nueva generación. ¿Ok? Entonces, en el versículo 19 nos dice que Noé, después de que descienden del arca, esto es después del diluvio, cuando salen del arca, dice que Noé, descienden y él sabe que tiene que sembrar, tiene que trabajar la tierra para que pueda producir, y él siembra una viña. Y la viña, en la historia oriental, tiene una asociación con la sensualidad, la sexualidad. De hecho, el vino está muy vinculado a esa historia. Si ustedes, por ejemplo, ven las historias de David con Urías,
ustedes van a ver que siempre que va a haber, relaciones, van a tener intimidad o relaciones sexuales, siempre el vino funciona como un precursor, o sea, que empiezan con vino. Y la viña es para ellos un símbolo del lugar donde se hace el amor. Entonces es como, tiene una connotación con la sexualidad, ¿ok? En la historia de la mitología griega también, no sé si ustedes han visto este dios que se llama Baco, él es el dios de la sexualidad, y él siempre tiene aquí en sus orejas un racimo de uvas colgado, que representa el lugar del viñedo. Y la historia en ellos dice que este dios Baco tocaba muy bien la flauta y seducía a los jóvenes y a las señoritas, a las doncellas, y las llevaba hacia los viñedos donde tenía relaciones con ellos. ¿Ok? Entonces la viña, el viñedo está relacionado con esto, con un acto de sexualidad, de la sexualidad, o sea, eso. Después vemos que también dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y otra vez es mencionada la historia de Canaán. Entonces él vio la desnudez de su padre y la de y se lo va y se lo cuenta a sus dos hermanos. Entonces, antes de entrar un poquito, necesitamos entender una cosa en las historias bíblicas, que en la Biblia hay muchos eufemismos. Y no sé si ustedes conocen, pero eufemismo es una manifestación, una forma de expresar suave o decorosamente ideas que pueden ser incómodas o ideas muy francas o ideas que pueden sonar mal, que pueden darse a malinterpretaciones o que pueden ser ofensivas o ideas que, por ejemplo, son sagradas y no se pueden decir. Entonces, el eufemismo es una manera de expresión para decir las cosas de una forma más decorosa, ¿ok? Y según el diccionario dice que el eufemismo se utilizan para expresar de manera menos ofensiva y más delicada una idea que puede ofender al oyente por resultante de mal gusto, peyorativa, ofensiva, etc. También se puede utilizar para disfrazar o disimular la realidad. Entonces, en la Biblia también vamos a encontrar eufemismos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Deuteronomios 25:11, vamos a ver lo siguiente. Dice el versículo, si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de la mano del otro que le hiere, y alargando la mano asiere de sus partes vergonzosas, esa palabra, parte vergonzosas, es un eufemismo, porque en realidad está refiriéndose a los órganos sexuales. Entonces, cuando hiciese eso, supuestamente la mujer tiene que recibir un castigo y tiene que ser, tiene que morir, o las manos tienen que ser cortadas. Después también vemos, por ejemplo, un segundo ejemplo en Génesis 4, cuando decimos que conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo y dio por voluntad, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, esta palabra conoció a su mujer, también nosotros la entendemos y decimos, ah, bueno, se refiere a que estuvo con ella, teniendo relaciones sexuales con ella. Entonces ya nosotros entendemos. El eufemismo son cosas que nosotros entendemos, pero son expresiones que entendemos su significado, pero no son dichas directamente por lo ofensiva que pueden sonar. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros vemos esta historia, nosotros sabemos que el Génesis fue escrito por Moisés. Y fue más o menos, se trataba más o menos de unos 1000 años después del diluvio cuando fue escrito. Entonces esta historia estaba relativamente reciente en la historia, en la época era como contemporánea. Sabemos, por ejemplo, que el patriarcado ya estaba establecido
vimos a través del concepto de primogenitura que era tan valioso para ellos. Ok, Marco me pide que deje de compartir pantalla. Ok, vimos que era tan valioso para ellos que eso ya había estado estableciendo el patriarcado. También sabemos que Moisés era pues sexista. También podemos ver que en todo esto el eufemismo que usó, porque quiero que ustedes recuerden, estaban en la historia oral. O sea, ellos transmitían todos los conocimientos históricos de forma verbal, narrando las historias. Las personas ya conocían estas historias, simplemente estaban escribiendo lo que había sucedido para generaciones futuras, que somos nosotros ahora para leerla y entenderla. Bien, cuando volvemos a Génesis, necesitamos entender algunas palabras claves que nos van a ayudar a profundizar un poquito. Si vamos a ver qué significa el nombre de Cam, vamos a ver en esta historia, en Génesis 9, versículos 18 en adelante, vamos a ver que en esta historia hay muchos eufemismos y espero que ustedes puedan ayudarme a descubrirlos. Pero para eso vamos a entender el nombre de Cam. Cam significa caliente. Entonces yo me pregunto, ¿qué relación tiene esa palabra como caliente? Caliente, ¿qué quiere decir caliente? Entonces, entrando un poquito, la palabra que significa caliente es la 2525 del hebreo. Y esa tiene una raíz que es a la 2552, que viene a explicarnos, según el Brown Driver Briggs, que es caliente de temperatura alta, pero se refiere como, hace un sentido también al sentido pasional. O sea que era algo que nosotros hoy llamamos como muy fogoso, digamos, caliente. Es un estado de calentura que puede referirse a una calentura que no solamente puede ser de estado fogoso, sino también violenta o iracunda. O sea que está muy vinculado a la ira. ¿Ok? Y eso es interesante porque fíjense que todo eso lo vamos a ir viendo después, o es lo que hemos estado viendo en lo que es la introducción de la poligamia que se dio antes todavía de esta historia del diluvio. ¿Ok? También se ve como un sentido pasional en que los animales entran en un momento de apareamiento. Entonces, cuando hablamos de caliente, se ve esa palabra caliente cuando los animales intentan aparearse. Entonces, estamos hablando de una cuestión pasional. ¿Ok? Lo cual me llamó mucho la atención. Entonces, cuando estudiamos en el versículo 20 la palabra comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bueno, ya vimos que la viña se refería a el lugar donde se hace el amor y siempre está vinculado con un acto sexual. Entonces vamos a ver en esta palabra que es descubierto. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Esta palabra descubierto hace referencia a la desnudez. ¿Ok? Es decir, especialmente de una forma desagradable. Eso dice Strong. Estaba descubierto, estaba desnudo, pero de una forma desagradable. Y yo dije, desagradable, ¿qué quiere decir desagradable? ¿A qué nos está llevando? Pero también tiene un significado que significa exiliado, como en el caso de los esclavos que eran despojados, por ejemplo, de sus ropas para una inspección de su cuerpo si no tenían alguna herida o algo que pudiera costarle más de lo que está pagando por el esclavo al propietario. ¿Ok? Y cuando se los despojaba de sus vestimentas era pues de forma violenta. Y si ustedes entran un poquito más en la historia, bueno, en los conceptos de palabra de etimología, yo creo que se van a llevar aún más sorpresas. Entonces, bien, vemos que esa palabra descubierto hace referencia a un estado de desnudez. ¿Ok? Pero vamos a ver. Aquí dice que en el versículo 21, Cam, padre de Canaán, otra vez ahí la mención, vio la desnudez de su padre
y dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. ¿Cómo entendemos esos versículos? Usualmente nosotros decimos, ay, fue irrespetuoso, ¿ok? Otras personas que leen la Biblia y han entrado a profundizar y se dan cuenta que el desnudar significa así de forma violenta, entonces no, ¿qué está pasando aquí? Para otras personas lo han entendido como que Cam está acosando o intentando violar a su padre. Pero nosotros tenemos que entrar un poquito más en la historia, porque esto no era un acto homosexual, sino que sí había una violación de parte de Cam, pero veamos hacia quién. Cuando nosotros hablamos de esta frase, la desnudez de su padre, estamos viendo un eufemismo, porque no se trata de la desnudez de Noé. Y quiero llevarlos a que me acompañen a Levítico 18. Si ustedes están con sus Biblias, sería bueno para que ustedes puedan seguir. Pero en Levítico 18, nosotros vamos a encontrar el siguiente versículos 7, 8 y 9. Sí, por favor. Yo lo voy a leer, pero Marco va a compartir para ustedes la pantalla. Entonces, Levítico 18, versículos 7, 8 y 9. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y fíjense que en ese versículo 7 habla de su desnudez como siendo de ella, ¿ok? No tanto de la madre como del padre. Ahora en el versículo 8 cambia un poquito el contexto y dice, la desnudez de la madre de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces aquí es interesante, porque en el versículo 7 nos dice que la desnudez del padre y la madre no se debe descubrir porque es su desnudez de ellos. En el versículo 8 nos dice que la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás porque es la desnudez de tu padre. O sea, estamos hablando de tu madre, su desnudez no la debes descubrir. Entonces, en esta historia de Génesis 9, del abuso, cuando hablamos del descubrir que Cam vio la desnudez de su padre, estamos hablando de que lo que hizo Cam fue violar a su madre. Hubo un acto de violación hacia su madre. Y esto tiene implicancias profundas. Esto no era una cuestión homosexual entre entre Cam y Noé, porque no era la desnudez de Noé como persona física, era la desnudez de su madre, que dicho de una forma, dicho a través de un eufemismo, esto significaba que esta era la desnudez de su padre. ¿Ok? Entonces nosotros estamos viendo esto, un acto de incesto maternal, ¿ok? Y lo que más me chocó a mí, si ustedes pueden leer Levítico 18, todo, ustedes se van a ver qué mujeres no se pueden tocar. Y básicamente todo lo que sea pariente no puedes tocar. Y eso lo dice la ley ahí. Y si lo hicieses, ya eso es maldad. No, es más que pecado, eso es ser maldad, ¿ok? Sí es pecado, pero en una forma maliciosa. No es que no sabías, no es que fuiste engañado, no, eso es ser maldad, porque ya está ahí dicho, o sea, es la vileza del ser humano. ¿Ok? Entonces, volviendo a Génesis 9, vamos a ver lo siguiente. Primero, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó con Noé si apenas había terminado el diluvio? ¿Por qué estaba borracho? ¿Por qué había sucedido? ¿Que no había aprendido acaso de todo lo que había visto en la historia antes? ¿Por qué se había emborrachado? Yo me quedo con la pregunta porque todavía no encontré una respuesta. Espero que ustedes
investiguen y también nos las puedan compartir en algún momento. Me quedo con la pregunta todavía. Para mí es impactante, pero este acto de quedarse emborrachado y quedarse dormido permite que Caín entre en la tienda de su padre y abuse de su madre. Cam, perdón, no Caín. Que Cam. ¿Ok? Si leemos el libro, por ejemplo, perdón. Un minuto. Ok. Bien, entonces, cuando leemos la Biblia, entendiendo estos eufemismos, vamos a darnos cuenta que aquí no es que Noé queda descubierto, él se desnuda sobre sí mismo, sino que vemos que es un acto que hacen sobre su madre, es un acto de violación de parte de Cam, y eso es un incesto, ¿ok? Y quiero que a este versículo apliquemos un poquito la regla de Miller. Vimos que la Biblia es su propia expositora, entonces tiene que poder explicar lo que está pasando. Vimos que con el versículo de Levíticos 18, vimos que la desnudez no era la de Noé literalmente, sino la de su esposa, la madre de Cam. Entonces, ahí lo que acontece en esa violación es una relación incestuosa. Y eso era algo que realmente era considerado una abominación o una ofensa superior, se puede decir, a Dios. ¿Ok? Pero, ¿qué nos muestra todo esto? Esto nos revela que esta situación no era un acto homosexual, para aclarar esta situación, porque muchos dicen que fue un acto homosexual porque Can vio la desnudez de su padre. Eso era como el ver la desnudez o conocer, como dice en Génesis 4, era como tener relaciones sexuales, era intimidad. Pero esto descarta ese concepto. Esto nos muestra también cómo es que cuando tú haces un crimen, o sea, pónganse a pensar, cuando tú cometes algún crimen, pues lo primero que se me ocurre es que si tengo sangre, como dicen, en la cara, se me ocurre que si yo cometo un crimen, pues no lo cuento, lo voy a tratar de encubrir, como Caín hizo, mintió para tratar de encubrir su crimen, pero no lo vas a ir a gritar a los cuatro vientos. Pero lo que hace este hijo, Cam, es que va y se lo cuenta, pero el contar, la forma en que él lo cuenta es como que se burla, se jacta de lo que acaba de hacer, de lo que Cam acaba de hacer con su madre. Y esto cuando sus hermanos oyen este actuar, la manera que ellos proceden es muy cautelosa y es importante que nosotros leamos con cuidado, porque él dice, Sem y Jafet tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces ellos entran de espaldas, volcando los ojos atrás, como cubriendo el rostro para no ver, y colocan las ropas sobre su madre, sobre los hombros de su madre, que espero ustedes se imaginen también la situación en la que estaba, me la imagino, yo era muy incómoda. Y vemos esto. Entonces, que ellos cubren, y ese acto de cubrir, ese acto de protección que ellos están dando, es recompensado en la promesa que vemos o sea, en la maldición y la bendición que después de que despierta Noé de su borrachera se las da a ellos, ¿no? Entonces le dice que Cam sería siervo. Entonces ahí está diciendo, todavía hay muchas cosas que aquí no entiendo y que me gustaría poder entender. Era, ¿por qué Cam recibe la maldición? Porque en la historia del pecado, Dios da la maldición sobre Adán, quien comete el pecado,
y Eva, da la maldición sobre Caín, quien comete el pecado, pero en esta historia se da la maldición sobre Cam y no sobre Ham. Perdón, sobre Canaán y no sobre Cam. Los nombres, Mario. Entonces, vemos que no es sobre él, pero en él se cumple la promesa, o sea, la maldición, en Cam. Y quiero que veamos por qué es sobre Cam y no sobre, por qué es sobre Canaán y no sobre Cam. Bien, cuando vemos en esta historia y contamos un poquito, tendríamos que como que ampliar un poco cada versículo. Vemos que en el versículo 22, de Génesis 9, Cam vio la desnudez de su padre, o sea, comete el acto. Después dice que ellos cubren la desnudez, hablan con Cam, después de un tiempo, hablan con Noé, le comentan a su padre lo que había pasado, después de que él despierta de la borrachera. Pero no había, o sea, yo no sé qué tan después realmente es esto, pero no hay un lapso así como decir fue después de cierto tiempo. Pero definitivamente, después de un cierto tiempo, cuando ya empiezan a notar que la esposa de Noé está embarazada, y dice, pero espera, yo no me allegué a ti. Entonces ahí es cuando los hijos hablan con él y le confiesan lo que había hecho Cam, lo que había hecho Cam. Y entonces la maldición cae sobre Cam porque lo que hace Noé es maldecir el fruto de ese acto violento y es Cam. Es Canaán, perdón. ¿Ok? Entonces, la consecuencia del acto del padre la lleva el hijo. Entonces, era importante entender por qué Canaán es mencionado al principio del versículo, porque Canaán quiere dejar claro que no es hijo de Noé, es hijo de Cam. Y por eso dice el versículo, Sem, Can y Jafet. De los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Entonces está dejando muy en claro que Canaán no es hijo de Noé, es hijo de Cam y es el producto de una relación incestuosa y por esa razón es maldecido por Noé. ¿Ok? Nosotros hemos conocido esa historia como que fue un acto de irrespetuoso de Cam hacia su padre el verlo desnudo y encima burlarse. No. Lo que vemos es que al igual, y yo quiero paralelar esta historia con la historia de Lamec, porque cuando Lamec toma a las dos mujeres, él también se jacta de ello, dice Elena White. Él se jacta de eso que había hecho y encima que trae la poligamia, sino encima que también empieza a amedrentar, empieza un control sobre la mente de estas mujeres porque las amenaza y juega con ese sentimiento que estaba mucho de que las mujeres, o sea, que había en Eva, que la mujer era la que había iniciado el pecado. Había ese sentimiento de culpa o remordimiento. Y me hizo recordar mucho esa situación a casos de violación, por ejemplo. Muchas mujeres en una situación que han sido violadas, ellas no se atreven a denunciar o les genera demasiada dificultad porque cuando han sido violadas en el acto, ellas han sentido cierto grado de placer a pesar de que estaban conscientes de que lo que estaba sucediendo era desagradable y doloroso, pero de cierta manera habían alcanzado un grado de placer. Y esto es como que les hace sentir culpables y por esa razón ellas no confiesan muchas veces los abusos. Entonces había ese juego o esa manipulación, se puede decir, de parte de Lamec. Y en el caso de Cam, también,
cuando él comete ese acto incestuoso contra su madre, él también se burla. ¿Por qué se burla? Ahora vamos a entender. Aquí no solamente estaba en juego la cuestión o la posición de ser un acto incestuoso, sino que también el allegarse a la mujer de tu padre significaba como querer usurpar el lugar del patriarca. O sea, era al fin y al cabo ese acto de violación y ese abuso, esa opresión que se vivía era simplemente una lucha de poderes, de quién es el más fuerte. Ok, me acaban de indicar que va a haber poco tiempo. Entonces, quiero que tengan todo esto en mente porque mañana yo quiero entrar con ustedes a detalle y quiero que ustedes puedan leer estos versículos bien de Génesis 9:18 y vamos a entrar en detalle y vamos a entrar a detalles que realmente nos van a impactar. ¿Ok? Yo voy a cerrar por hoy esto y vamos a hablar mañana también del sistema patriarcal, cómo se llega a intentar usurpar. Entonces, para mí sería eso todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, bienvenidos. Sí, vamos a cerrar con una oración. Los invito a orar. Vamos a orar. Amante buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, que realmente estamos muy agradecidos a ti por toda esa luz y ese conocimiento que tú nos has dado, Señor, por podernos revelar estos misterios, Señor, y comprender la profundidad y la magnitud del pecado. Entender, Señor, qué fue lo que realmente quebró tu corazón, quien te llevó a realizar o desear la destrucción de la tierra, Señor. Queremos de corazón pedirte que tú abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento, nos muestres, Señor, cómo el pecado afecta no solamente a nosotros, no solamente a nuestra víctima, sino cómo se va perpetuando y cómo se va ahondando en la vida de cada uno de nosotros. Pedimos que con tu Santo Espíritu puedas iluminar nuestras mentes y traer claridad para nuestras ideas y pensamientos y sobre todo fuerza de voluntad para poder cambiar esto en nosotros, Señor. Pedimos que por favor tu imagen sea restaurada en la vida de cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Hola. Amén. Ven. Una pregunta. Adelante. Hay alguna pregunta por aquí por escrito. Khan, entonces cuando tú dices una lucha de poderes, no solamente Khan al hacer eso, ese acto de incesto, quería usurpar, sino también me imagino que estaba pensando en matar a Noé, porque me hace como recordar la historia de Absalón con David. Esa es una historia en la que nos vamos a apoyar bastante para mostrar esto, pero había también esa modalidad de lucha de poder sin necesidad de llegar a violencia, simplemente sin necesidad de llegar a matar. Simplemente el saber que, ¿has visto cómo son el sistema que hacen los perros, por ejemplo? Ellos pelean hasta que uno reconoce que no puede más, pero no necesariamente tiene que matar al otro perro. ¿Te das cuenta? Entonces, existe también esto en el sistema oriental. Cuando, por ejemplo, el padre no se atreve a desafiar a su hijo o no hay un castigo como tal, había este sistema. No sabemos hasta dónde hubiese podido llegar, pero definitivamente conocemos la historia de que está por detrás y que un pecado tras otro llevaba a la muerte. Y esa es la promesa, ¿no? O sea, si pecares, la muerte. Ese es el pago por el pecado. Entonces, quizás implique que él ha querido matar al patriarca, pero definitivamente estaba tratando de mostrar un poder no solamente sobre su padre, sino también sobre sus hermanos, queriendo, él dice era el menor, en la Biblia dice que Cam era el menor, pero quería ocupar una posición mayor, superior. Entonces se torna otra vez una lucha de poder.
Gracias. Yo creo que sí, que debe haber sido una muestra de poder, de fuerza. Yo soy el joven, yo soy el potente, soy el que tengo toda la habilidad en pleno, y ustedes ya están más viejitos y ya no sirven. Si hay preguntas, apúntalo por favor en el chat. Aquí hay dos preguntas de César. Si quieren lo leen, yo la voy a leer. La primera es Génesis 4:19. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el texto que hemos visto. Y después Génesis 6:2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, etc. Dice, esa misma palabra se utiliza para ambos casos. Es decir, que los hijos de Dios practicaron lo mismo que los hijos o las hijas de Caín. La pregunta es entonces, ¿de dónde ellos aprendieron esto? ¿De dónde lo sacaron? Caín, que Caín tomaron para sí hombres y mujeres. O sea, ¿Dices, perdón? aquí hay 2 textos diferentes y en Ujú. ambos textos los hombres tomaron no, en el primer texto dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres y en el otro texto dice que las hijas de los hombres eran hermosas. Eso los hijos de Dios vieron y las tomaron para sí. O sea, los del pueblo de Dios básicamente tomaron hijas de los que no eran seguidores de Dios. Ujú. Sí. Ahora, aquí cuando se usa la misma palabra, César, cuando se dice tomó, pero tienes que entender que el versículo 6 dice, los hijos de los hombres vieron que las mujeres eran hermosas, pero él está hablando todavía después de todo ese pecado. Antes del capítulo 4 también cuando se multiplican, o sea, nos preguntamos quién era la esposa de Caín, quién era la esposa de Abel, quién era la esposa de Seth, de dónde salen estas mujeres. En una parte del relato bíblico dice que Caín, él migra para la tierra de Nod, y ahí él encuentra una esposa y su primer hijo lo llama Enoc, ¿no? El primer hijo de Caín. Y esa palabra significa, por ejemplo, que él ha sido dedicado. Y me llamó la atención porque el primer hijo de él se llama Enoc y el significado de esa palabra. Después, en la historia de Lamec, el quinto descendiente, ellos ya se habían impregnado con las ideas del mundo. Además, Elena White dice claramente que ellos tenían una inteligencia superior. Entonces, pensar que ellos eran pobrecitos, no tenían tanta luz como nosotros tenemos ahora, no, porque ellos habían desarrollado un intelecto superior. Elena White dice que ni el más renombrado de los sabios de nuestra época se compara en lo más mínimo a la inteligencia que mostraban esos hombres. Entonces, para ellos sí había comprensión, pero cuando Lamec toma las mujeres, Elena White dice, ellos eran muy conscientes de lo que estaban haciendo. Y Elena White dice, por ejemplo, en la historia de David, que David, cuando él toma a las mujeres, él sabía que las otras naciones tomaban mujeres porque esto era una forma de, un tipo de adicción para su imagen, como su ego, su personalidad, así, y decir, mira, yo tengo poder para exponer mi poder porque domino no solamente sobre naciones, sino también sobre seres humanos, sobre la mujer. Entonces ellos tomaban esto y era un tipo de adicción hacia sí mismos. Cuando David empieza a adoptar la misma ideología, también él busca como una honra sobre sí mismo y él toma varias mujeres también, varias concubinas. Entonces, aquí cuando dicen las 2 palabras tomó, sí, pero en la historia antes de Lamec, los hombres tomaban, pero no decía que eran varias mujeres, tomaban una, otra, pero no varias. César. Ya va, perdón. Creo que no se entendió entonces la pregunta. Ok. Mire,
Génesis 4:19, ya que tú lo mencionaste durante el estudio, es Lamec tomando mujeres. Esa palabra tomar, tú ya explicaste que quiere decir adquirir, comprar, pero con violencia. Luego, en Génesis 6:2, que es más adelante, que es justo en los 120 años antes del diluvio, ya dice que estos hijos de Dios tomaron hijas de los hombres, ¿ya? O sea, la descendencia de Set, ¿sí? Los hijos de Dios tomaron mujeres de la misma forma que Lamec tomó mujeres, o sea, con violencia. Las compraron, las adquirieron. Entonces, la pregunta en sí es, ¿de dónde ellos sacaron esa práctica? ¿Ya? ¿Cuál es la fuente de ese aprendizaje de ellos? O sea, esa es la pregunta. Ok, te agradezco. Bien, los hijos de Set estuvieron separados de los hijos de Caín, pero no por mucho tiempo, porque los hijos de Caín, como ya practicaban la poligamia, entonces se multiplicaron mucho más rápido. Los hijos de Set huyen al monte para no contaminarse con ellos, pero se había propagado tanto que ya la mezcla era inevitable. Y es por eso que los hijos de Set también empiezan a adoptar esas costumbres de los hijos de Caín. Y la poligamia se ve dentro del pueblo de Dios también. Y como dice Elena White, se empezó a normalizar tanto de tal manera que ya no se consideraba un pecado. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, gracias. Hay una segunda pregunta aquí de César. Dice, el pecado de los días de Noé, el sexismo, representado en Lamec y Cam, es a lo que Jesús se refiere cuando dijo, como en los días de Noé, como en los días de Noé. Sí, eso sí se refería a esto, ese sexismo. Sí, y yo quiero llamar su atención a, por ejemplo, vamos a Génesis. Si tú miras en Génesis cuando va a empezar el diluvio, es Génesis 9 y te vas a Génesis 6, ahí mismo donde estabas usando. Y ves el versículo 3 y 4. Él dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120. Eso es la promesa, ¿no? Versículo 5 del capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberlo hecho el hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Entonces, cuando eso por ejemplo, ellos ya estaba tan arraigada la poligamia, y yo quiero que entendamos una cosa. Cuando hablamos de poligamia, hablamos de violencia, hablamos de opresión. ¿Y qué grupo vulnerable es? Las mujeres. ¿Y por qué tanto, o sea, era tan fuerte el abuso sobre ellas que realmente se estaba jugando con su salud mental en gran medida, porque ellas tenían ese sentimiento, cargaban esa culpa y se las empezó a convencer de esto, de que ellas eran las que introdujeron el pecado. Y se olvidaron que ambos eran libres, que Adán y Eva eran libres y que Adán también decidió por sí mismo. No es que Eva fue y lo convenció. No, ella sí le presentó, como a ella también le fue presentada la tentación. Pero ellos se olvidaron esto y se valieron de ese sentimiento de vulnerabilidad de la mujer, de sentirse culpa, para tratar de dominarla y dejarla y someterla. Y básicamente, si ustedes miran los relatos en las historias bíblicas de las mujeres que han sido tomadas así, ellas no tenían opción, se quedaban embarazadas y el hombre las atendía, como en el caso de David, bien, pero fíjense, David incluso quería que emborracha a Urías para que él fuera con su mujer. Entonces, cuando hablamos de ese pecado, hablamos a este pecado. Lo que había colmado la paciencia de Dios
en el diluvio era ese abuso, esa opresión. Entonces, cuando nosotros hablamos del sexismo, ustedes ven en la poligamia todo esto. Era un abuso, una opresión a mujeres también, niños. Y eso es lo que quiero que vean, que la palabra joven en la historia de la MEC, que le dice a las mujeres, hace referencia a que puede ser un niño o un recién nacido, o incluso pueda estar hablando de un aborto. Entonces, todo esto estaba Dios, esto fue lo que realmente quebró el corazón de Dios, como dijo Tess. Toda esa opresión, todo ese abuso sobre los más frágiles, sobre las mujeres en este caso, era lo que quebró el corazón, y eso fue por la razón por la cual Dios rayó la tierra de todo su mal que estaba. Pero la poligamia continuó y se desató después del diluvio, y bien poco después del diluvio, fuertemente con la relación incestuosa de Cam hacia su madre. Entonces, lo que Dios pensó que había eliminado tampoco nos había eliminado. Y hay una razón de por qué esa naturaleza en Cam. Y lo vamos a estudiar en la próxima clase. Bueno, muchas gracias. Me parece súper. Gracias por la exposición, gracias por las preguntas. Igual no olviden que mañana continúa. Y aquí hay más preguntas, pero tal vez vamos a colocar eso más para mañana porque también hay otra presentación ahora del Ministerio de Colombia, y sean también bienvenidos allá. Entonces, muchas gracias a todos. De nuestra parte, aquí ya deseamos un feliz fin del día y una bendición grande para la semana que está por empezar.